Buenos días, amados hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy se encuentran aquí presencialmente, así como a todos los que nos ven a través de las redes sociales de YouTube y Facebook, a la participación en este culto de adoración de nuestra Iglesia Presbiteriana Dios Eterno. Les invito para que juntos alabemos, glorifiquemos y adoremos a nuestro Dios. Acerquémonos a Él cantando el himno 76, A Dios adorad. Oremos a nuestro Dios, ofreciendo nuestra alabanza y adoración. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante ti para bendecir, alabar, glorificar, exaltar tu nombre, Señor, porque eres digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, porque eres misericordioso y bueno para con cada uno de nosotros y porque hemos visto también tu mano de poder, tu gracia, Señor, sobre cada una de nuestras familias. Bendecimos y exaltamos tu nombre y ofrecemos nuestra adoración con todo nuestro corazón para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Reconciliémonos con nuestro Dios, confesando cada uno de sus pecados. En preparación a este acto, cantemos juntos la alabanza 154, Vengo a ti. Quiero más de
Para poder presentarnos a adorar a nuestro Dios es necesario reconciliarnos antes con Él, reconocer que a diario hacemos o pensamos cosas que no le agradan al Señor. Así que confesemos personalmente cada uno de nuestros pecados a Dios y pidámosle que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Tomemos un tiempo para hacer esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Misericordioso Padre Celestial, hoy nos encontramos reunidos delante de ti, Señor, con el corazón expuesto. Padre, lo elevamos ante ti. Padre, te pedimos perdón en estos momentos, porque Padre, reconocemos que hemos hecho cosas que son incorrectas delante de ti, que hemos faltado a tus mandamientos, a lo que tu palabra nos pide que hagamos, Señor. Reconocemos que somos débiles ante las tentaciones y que a diario, Señor, cometemos faltas que no nos permiten estar 100% en conciencia y en comunión contigo, Señor. Padre, toma nuestro corazón. Límpialo, Padre, moldéalo, transfórmalo. Dirígenos cada día, Señor, a hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, danos fortaleza para vencer todas estas tentaciones. Gracias, Padre, porque nos escuchas, pero aún más, Padre, porque tú nos perdonas, porque tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias te damos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estando agradecidos y plenamente convencidos del perdón de nuestros pecados, démosle a Cristo nuestro canto, pues en Él nuestras almas han sido redimidas y libradas del quebranto. Cantemos el himno 241, A Cristo doy mi canto, como seguridad por el perdón de nuestros pecados. Y con amor me guía, el sol
Pongámonos en contacto con Dios a través de la lectura de su palabra y la exposición de la misma. Demos lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios 1, 3 al 14. Vamos a hacerlo de forma alternada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Unir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la salvación de nuestra nación adquirida para la alabanza de su gloria. En preparación para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, cantemos las alabanzas 33, Josué 1:8 y 117, escucharte hablar. Nunca se apartará de tu boca ese himno de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte Escuchemos con atención el mensaje de la palabra de Dios con el tema Una comunidad bendecida, que será expuesta por el pastor Matías Ek Bacap. Luego de tantos cambios que hemos experimentado, amados hermanos, en las últimas semanas, quizá algunos todavía no tengamos muy claro o no terminemos todavía por entender, ¿verdad?, qué somos o cómo quedamos a final de cuentas. Hasta hace unas semanas tenían un solo pastor, ahora ya tienen dos. Jurisdiccionaron a una congregación, ahora esa congregación se ha integrado a esta iglesia. Eran 86 miembros en plena comunión, ahora somos 124 miembros. Quizás se conocían, al menos de cara tal vez, o no muy cercanos, pero podríamos decir de alguna manera que se conocían todos, ¿sí?, los que estaban. Ahora hay muchas caras nuevas que no sabemos ni cómo se llaman algunos. Decía el pastor hace un rato, nos llevará 2, 3 semanas o un poquito más aprendernos los nombres, y quizá para muchos como yo, que tengo mucha dificultad con la memoria, recordar los nombres, ¿sí?, nos lleve más tiempo el poder conocernos. Quizá algunos se pregunten entonces si estos cambios serán para bien o no lo serán, o si en realidad esto es bendición o no lo es. Los cambios, hermanos, comúnmente tienen como propósito poner a prueba nuestra fe y nuestro corazón. Al menos
Eso es lo que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Abraham decidió salir de su tierra, su sobrino Lot no estaba muy convencido de que fuera una buena idea. De hecho, podemos nosotros recordar que al principio él se resistió, se opuso, al igual que su familia. Y no fue sino hasta que Abraham le explicó que ese era un llamado de parte de Dios para ellos y que incluso Dios tenía un propósito supremo al cual debía someterse, que entonces aceptó de alguna manera, y aunque no muy a gusto, y no sin antes obviamente buscar también quedar bien parado ante dicho cambio, pues aceptó, se integró. Pero mis amados hermanos, nosotros como iglesia hoy en día, que estamos aquí congregados, no es sino hasta que entendamos nuestra verdadera identidad y nuestra misión en esta vida, que podremos descubrir y disfrutar nuestro verdadero llamado. Y podremos entonces en convicción afirmar que somos una comunidad bendecida. A la luz de las Escrituras, nosotros podemos descubrir cuanto más profundicemos y sobre todo cuanto más podamos vernos a la luz de lo que la Biblia dice que somos, podremos descubrir que somos una comunidad inmensamente bendecida. En este sentido, entonces, podemos nosotros preguntarnos, ¿pero en qué consiste nuestra bendición? ¿De qué se trata esta bendición de la que estamos hablando? Bueno, la epístola a los Efesios divide sus 6 capítulos en 2 porciones importantes, para poder hablarnos de la naturaleza de la iglesia en primer lugar, en los capítulos del 1 al 3, y después nos habla de su propósito, el propósito de la iglesia en los capítulos 4 al 6. Obviamente que todo esto en la vida del creyente. Y en su primera parte, hermanos, que estamos iniciando a estudiar el día de hoy, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 14, responde a nuestra pregunta, presentándonos al menos 3 aspectos de la naturaleza de la iglesia que hace de ella una comunidad bendecida. Y es aquí donde necesitamos nosotros vernos, reflejarnos, descubrir nuestra identidad con el fin de clarificar nuestra interrogante de esta mañana, que identifica no solamente a la iglesia de Éfeso en su momento, sino a la iglesia Dios eterno, que es lo que somos ahora, hermanos. Ya no somos más los de la congregación ni los de la iglesia, sino que ahora somos un solo cuerpo en Cristo. Somos la iglesia Dios eterno. Y el primer aspecto de esta naturaleza de la iglesia, que hace de ella entonces una comunidad bendecida, lo encontramos ahí en los versículos del 1 al 6 del capítulo 1 de Efesios, en donde leemos lo siguiente. Yo, dice el apóstol Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dijo y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia
que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces, ¿cuál es ese primer aspecto espiritual que hace de esta iglesia una comunidad bendecida? Bueno, en primer lugar, descubrimos en esos versículos que es su origen eterno. Y diríamos nuestro origen eterno. Como iglesia, que hoy somos un solo cuerpo, tenemos un origen eterno. Es decir, que aunque en la práctica nosotros muchas veces celebramos nuestros aniversarios por los años que llevamos de habernos conformado, de habernos hecho un cuerpo eclesiástico, sin embargo nuestro origen va mucho más allá de lo que podemos celebrar. Nuestro origen inicia eternamente en la mente de Dios. Cuando hablamos de origen eterno, nos referimos a nuestro enfoque ministerial de servicio que fue pensado por Dios, fue idea de Dios, que lo que hoy somos y tenemos sea lo que necesitamos y lo que nos hace bien. Es decir, que nada del acontecer en la historia de nuestra iglesia, hermanos, debe ser interpretado ni asumido como innecesario, ni mucho menos como un capricho personal o humano, sino más bien como un bien provisto por nuestro Dios para la madurez de su cuerpo. Pero requiere de un elemento, de un ingrediente principal en el cual radica la riqueza espiritual de la que estamos hablando, y este es el corazón de servicio que cada uno de nosotros debemos tener. Un corazón de servicio, porque sin un corazón de servicio podremos ser no 124, quizá llegar a ser hasta 1000 miembros, pero seguiremos siendo pobres espiritualmente. Seguiremos siendo simplemente una comunidad peleando los unos con los otros o no teniendo una identidad clara de lo que realmente hemos sido llamados a hacer de parte de Dios. Por esa razón entonces el apóstol Pablo, hermanos, comienza por aclarar que su lugar y función ministerial, como también el de la iglesia, no lo definió él, ni siquiera lo definió la iglesia, sino que fue Dios quien pensó quién sería el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso y quién sería la iglesia de Éfeso en el ministerio del apóstol Pablo. Lo que hoy podemos ser nosotros entonces como líderes, como iglesia, mis amados hermanos, no es o no debe ser o no debemos perseguir lo que nosotros simplemente humanamente queremos ser, sino más bien debemos buscar ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Así que, líderes e iglesia, no amoldemos nuestro corazón al modelo cultural de éxito y bendición humanista que hoy nos rodea, que se centra solamente en la búsqueda de nuestra propia gloria o de nuestra grandeza humana. Más bien procuremos estar a la altura del llamado eterno que Dios nos ha hecho, es decir, a ser siervos de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a ser el pueblo santo de Dios, no en Éfeso, como lo fue en su momento, sino en esta ciudad de Chetumal, a ser fieles seguidores de Cristo Jesús en todo lo que se nos encomiende hacer. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio y una labor dentro de la iglesia. Algunos ya está definido, ser pastor, ser anciano, ser maestro, ¿sí? Algunos en otras áreas de servicio, pero cualquiera que sea esta encomienda dada por Dios, hagámosla. Sometamos nuestro corazón de servicio, de siervo a Dios, para que de este modo entonces podamos cada día estar más cerca de ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos lo que se necesita para hacerlo. Y cuando digo tenemos, no me refiero a que nacemos con ello, sino que lo hemos recibido a través de Jesucristo. ¿Qué es esto?
Lo hemos recibido de Cristo Jesús, la gracia y la paz que necesitamos para ser una iglesia fuerte, firme y clara en su visión en cuanto al reino de Dios. Así que, hermanos, somos una comunidad bendecida. Y no es por lo que en estas últimas semanas hemos vivido o hemos llegado a ser únicamente, sino más bien por lo que desde la eternidad nuestro Dios nos llamó a ser. Es decir, siervos de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Procuremos cada día conformar nuestro corazón a este llamado. Pero eso no es todo. Hay un segundo aspecto de la naturaleza de la iglesia que hace de esta una comunidad bendecida. Y esta la encontramos en los versículos del 7 al 12 del capítulo 1 de Efesios que estamos leyendo, donde leemos lo siguiente. Sigue diciendo el apóstol Pablo: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Este segundo aspecto, entonces, espiritual que hace de nuestra iglesia una comunidad bendecida, hermanos, es nuestra redención presente, su redención presente. Como iglesia, estamos viviendo un tiempo presente, pero debemos vivirla y entenderla en el contexto de la obra que Cristo no solamente inició en la cruz, sino que sigue realizando todos los días en nuestra vida. Debemos vernos no como un cuerpo, no como una obra terminada, sino como una comunidad en proceso de santificación. Es decir, debemos vernos con una necesidad constante del Evangelio. Hermanos, sería un grave error definirnos como una iglesia bendecida solo porque poseemos materialmente o somos físicamente en número muchos. La realidad es que si nuestra cosmovisión del reino y nuestra convicción de quiénes somos en Cristo no se redirige y no es conformada a la autoridad del Evangelio de Cristo todos los días, cada momento de nuestra vida, no seremos más que una pobre iglesia confiando en sus propias fuerzas y combatiendo unos con otros por tratar de demostrar quién es mejor que el otro. Pero la bendición de la iglesia que hoy somos, hermanos, descansa no en ello, sino en el poder del Evangelio, al cual debemos someter nuestros corazones todos los días. Nuestra riqueza debe descansar en el conocimiento, en la convicción y en la obediencia del Evangelio. Porque mientras más conozcamos a Cristo, mientras más creamos en su obra redentora y observemos sus mandamientos, más ricos seremos en unidad, en santidad y en fidelidad a Dios. Mientras más tengamos a Cristo como Redentor en nuestra vida y crezcamos en esa relación personal con Él, menos corrupción moral nos gobernará y nuestra situación presente más parecido tendrá con la eternidad para la cual fuimos creados y somos llamados a ser como iglesia. En eso consiste entonces el plan de Dios de la que habla el apóstol Pablo en estos versículos.
Y como iglesia, entonces, hemos sido llamados, hermanos, a ser una comunidad, pero a percibirnos como lo que Dios dice que somos, bendecida. Porque en el Evangelio, entonces, es satisfecha la necesidad que todos tenemos de estructura, de orden y de autoridad que nuestras vidas necesitan. Todos sabemos y conocemos que nacemos con un desorden moral, con una corrupción moral en nuestra vida, y necesitamos cada día ser redirigidos, tanto al diseño original con el cual fuimos creados a través de Cristo Jesús, como también nuestros corazones a las leyes que deben regir nuestra vida, para que podamos disfrutar del verdadero reino de Dios, aun cuando nuestra vida en este mundo es imperfecta, aun cuando luchamos todos los días con nuestra carne, con nuestro pecado, podemos nosotros ir perfeccionándonos cada día cuando dependemos del Evangelio de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, somos una comunidad bendecida, no por lo que tenemos o poseemos, sino por lo que mediante el Evangelio hemos recibido y vamos descubriendo cada día que podemos llegar a ser. Conforme el Evangelio nos vamos convenciendo de lo que debemos ser y escogemos cada día ser lo que Dios quiere que seamos, sometiendo nuestra voluntad a Él cada día. Así que como Iglesia Dios Eterno, hermanos, la obra ha sido iniciada en nosotros. Somos una iglesia en proceso de redención constante. Sometamos nuestros corazones, dependamos de esa obra que Dios está haciendo a través del conocimiento del Evangelio cada día, a través de la búsqueda de la verdad de Dios para combatir la mentira que nos rodea hoy en día por todos lados y en todas partes. Pero eso no es todo. Quiero terminar con un tercer y último aspecto de la naturaleza de la iglesia que hace de esta una comunidad bendecida. Y este último aspecto está en los versículos del 13 al 14 de este capítulo 1, donde leemos lo siguiente: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Este tercer aspecto espiritual que hace de nuestra iglesia una comunidad bendecida, hermanos, es nuestra herencia futura. ¿Sí? No solamente nuestro orden, nuestro origen eterno, no solamente nuestra redención presente que continúa y que se va perfeccionando cada día, sino también nuestra herencia futura, es decir, nuestra eternidad asegurada en Cristo Jesús, para todos los que por gracia hemos sido alcanzados. Esto es lo que nos hace una comunidad bendecida, y esto es lo que nos debe motivar todos los días, cada semana, cada día que tenemos responsabilidades con la iglesia, fuera de la iglesia, para levantarnos todos los días para ir al trabajo, para ir a cumplir con esas responsabilidades. Esto es lo que nos debe motivar, que tenemos una eternidad asegurada. Somos una comunidad de fe bendecida, y no es porque nos fusionamos ambos cuerpos eclesiásticos únicamente. Esa es una parte de nuestra bendición inmediata, pero no lo es todo. Tampoco lo es por el hecho de poder tener más liderazgo, más oportunidades. Más bien lo somos porque como comunidad nos es asegurada
por obra del Espíritu Santo, nuestra eternidad. Así que esto debe estar claro en nuestra mente todos los días. Esto nos debe permitir levantarnos incluso en medio de las dificultades y de las caídas que el pecado en algún momento produzca en nuestra vida. El poder recordar que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni el hambre, ni la angustia, ni nada de lo que humanamente nos pueda ocurrir en este mundo podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En ese sentido, entonces, tenemos una obra que está desarrollándose, pero que en cierta manera está terminada ante Dios, que ya inició, pero que está en proceso de su culminación, pero que ante los ojos de Dios nosotros somos formalmente declarados justos, limpios de toda culpabilidad, y por lo tanto nuestra eternidad está asegurada. Y esta obra consiste en 3 elementos que el apóstol Pablo menciona ahí: oír, creer y ser identificados. ¿Sí? Oír la palabra de verdad, creer en esa palabra y ser identificados como suyos, y todo esto mediante el poder iluminador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía. El Espíritu Santo es eso que nos asegura que nuestra herencia futura la recibiremos. Así que somos una comunidad bendecida, no solamente por lo que visiblemente somos o podemos llegar a ser, sino por la garantía que el Espíritu Santo es, de que lo prometido por Dios para nosotros, su pueblo, esta iglesia que representa al pueblo de Dios, al menos en este lugar, en esta colonia de esta ciudad, podemos nosotros estar convencidos de que seamos muchos o pocos, lo que garantiza nuestra seguridad de salvación es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De que lo prometido por Dios para nosotros, su pueblo, y hecho realidad por Cristo en la cruz, es suficiente para ser redimidos, para ser santificados y para ser glorificados, sin importar el número de lo que sea, de cuántos seamos, de lo que poseamos o lo que tengamos temporalmente en este mundo. Lo más importante es lo que somos ante los ojos de Dios, pero que obviamente eso le debe dar trascendencia a lo que tenemos de este lado temporal de la vida. Nos debe conformar nuestro corazón a ser buenos mayordomos de lo que tenemos aquí temporalmente. Nos debe motivar a ser siervos por la voluntad de Dios, que es la misión principal a la cual hemos sido llamados. Así que, mis amados hermanos, hoy somos una comunidad grande en número. Eso sin duda debemos decir que es una gran bendición. Pero como veremos más adelante en el capítulo 4 de Efesios, versículos 4 al 6, nos dice el apóstol Pablo que hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, tal como ustedes, dice, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Hermanos, tenemos un gran reto, sobre todo ahora, en este nuevo ciclo que estamos comenzando, como una iglesia bendecida, como una iglesia grande en número. Tenemos un gran reto, procurar cada día ser esa iglesia, una sola iglesia, con un solo llamado, una iglesia, una comunidad bendecida, y no solamente por lo que podemos mirar o palpar, sino por lo que Dios dice verdaderamente que somos. Nuestra bendición comunitaria, hermanos, trasciende a lo que podemos ver. Tiene que ver con bendiciones espirituales ordenadas desde el pasado, que hoy debemos creer en este presente y que aún sin poder verlo,
y que en el futuro también habrán de cristalizarse en la iglesia como una sola familia que somos. Y no hablo solamente de la iglesia Dios eterno, sino de la iglesia universal que en Jesucristo ha sido llamada en todo el mundo. Así que somos una comunidad bendecida. Que quede claro esto en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos conformar nuestros corazones de siervos a procurar ser cada día más ese cuerpo único y esa familia única que somos. ¿Por qué lo decimos? Ya lo explicamos. Porque nuestro origen es eterno, nuestra redención presente nos lo garantiza, nos lo muestra, y nuestra herencia futura está totalmente asegurada. Somos una comunidad bendecida. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y bendiga esta palabra, y les invito a hacer una oración breve de gratitud a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias porque nos has concedido el poder entender lo que somos delante de ti. Ayúdanos a procurar ahora sí unir esfuerzos para poder cada día ser ese reflejo que tú quieres que seamos, no solo en lo espiritual, sino también en la parte terrenal, Señor, el poder ser ese pueblo bendecido, esa comunidad, ese cuerpo bendecido a través de tu obra pasada, nuestro origen eterno, a través de la obra presente que es la redención que vas realizando cada día, más en medio de este pueblo tuyo, añadiendo a los que hayan de ser salvos, sino también, Señor, por darnos esa confianza, esa seguridad, descansar en ello y motivarnos grandemente en saber que tenemos una herencia futura garantizada por obra de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Confirma esta palabra en la vida de tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos en respuesta al mensaje escuchado el himno 470, Ardan nuestros corazones, como expresión de nuestra confianza y disposición de nuestro corazón a obedecerle. Salvador, y en amor ferviente unidos
consagremos a Dios nuestros diezmos y ofrendas que entregamos como muestra de reconocimiento en que todo es suyo y por gratitud, porque Él nos provee de todo cuanto necesitamos. Entonemos el himno 445, quiero darte mi ofrenda, mientras se recolectan las ofrendas y diezmos, y después oraremos consagrando cada una de ellas. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, vas a darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, vas a darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Estemos de pie, hermanos, para consagrar las ofrendas y diezmos. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos esta hora. Gracias por tu pueblo, Padre, que han dado, Señor, un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor, durante la semana. Bendice sus trabajos, bendice su familia, Padre Santo. Bendice también a aquellas personas que pasan por necesidades económicas, Señor. Te pedimos que estos diezmos y ofrendas, Señor, sean empleadas para tu obra, para tu gloria, Padre Santo. Y así también te pedimos, Señor, que tú las guardes. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Tendremos la oración final y la bendición pastoral a cargo del pastor Dani Ramírez Celis. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado como tu iglesia de poder reunirnos, de poder cantar, de poder oír tu palabra, Padre. Padre, quita todo lo imperfecto que haya habido en este culto. Pero sobre todo, Padre, permite que podamos, al haber sido bendecidos con tu palabra, poder salir y predicar con nuestro ejemplo, Padre. Hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos. Que también, Padre, podamos bendecir al mundo. Sabemos, Padre, que somos una comunidad bendecida porque tú, Padre, nos has elegido. Porque tú, Padre, nos has dado una herencia segura. Porque tú nos has puesto en este lugar. Pero permite, Padre, que al poderlo comprender también estemos dispuestos como comunidad de fe también a bendecir a nuestra comunidad que nos rodea. Te agradecemos por esta oportunidad que en esta hora nos has dado. Lleva en paz a sus hogares a cada uno de tus hijos. Fortalece sus cuerpos, Padre, para que ellos en donde tú los tienes también puedan ser ejemplos y testigos tuyos en el mundo.
y danos pronto la oportunidad nuevamente de estar juntos, glorificándote y alabándote y bendiciendo tu nombre, porque tú eres solo el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Por Jesucristo oramos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la guía, comunión y consolación de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo del Señor desde ahora y por siempre. Amén.